אוזניך קשובות לכל תחנוני. ממעמקים קראתיך השם, השם שמע בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות תשמור כאן השם מיעמוד, כי לך צריכה למען תיברך. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Una vez más estamos juntos para el estudio de la Biblia y el espíritu de profecía. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que hallamos en Zacarías capítulo 6, ¿ok? Donde vamos a ver una paradoja para nuestro tiempo. Le invitamos que tome pluma y papel para anotar cada punto. Disfrutemos este estudio. Sí, hermanos, como lo decimos, el tema se titula La paradoja de las edades. Hallamos este tema en Zacarías capítulo 6. ¿Okay? Vamos a leer, ¿okay?, este tema y estudiarla a profundidad para ver qué Dios, ¿okay?, tiene que decirnos a través de este tema. ¿Okay? Este estudio muestra los movimientos suscitados por Dios desde el primer siglo hasta nuestro tiempo, ¿ok? Y más adelante, ¿ok? Vamos a leer un texto de meditación antes de orar que hallamos en Testimonio para los Ministros en la página 105. Dice: ¿cómo debemos escudriñar las Escrituras a fin de entender lo que enseña? Debemos abordar las investigaciones de la palabra de Dios con corazón contrito, espíritu de oración y disposición a ser enseñados. No hemos de pensar como los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles, ni como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que el hombre no tiene derecho a investigar las Escrituras por sí mismo, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la iglesia. No debemos estudiar la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas, sino con el espíritu, con el único objeto de aprender lo que Dios ha dicho. Fin de la cita. Testimonio para los Ministros, página 105, párrafo 1. Así que, mis amados, como dice esta cita, debemos de tener espíritu de oración para ser enseñado, ¿ok? Sacar de nosotros toda opinión preconcebida y dejar que Dios nos enseñe, ¿ok? No ser como los antiguos judíos que solamente sus opiniones valían, ni como los papistas, sino ser humilde y dejar que Dios nos enseñe. Vamos a pedir a Dios que nos enseñe a ser humilde para ser enseñado por Él. Oremos, hermanos, de rodillas. Amado Dios, gracias por el privilegio de estar a tus pies en este momento para ser enseñado por ti. Ayúdenos y danos tu espíritu para ser humilde de corazón y ser enseñado por medio de tu espíritu. Ayúdanos a entender este tema de hoy y que podamos
ser edificado. Asístenos en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos esos favores, con el perdón de nuestras ofensas. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a leer, ok, en Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8. Zacarías 6, del 1 al 8, dice: Volví a alzar mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballo rojo, en el segundo carro caballo negro, en el tercer carro caballo blanco, y en el cuarto carro caballo volteado y bayo. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo. Dije: Señor mío, ¿qué son estos? Y el ángel que me respondió diciendo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen desde donde están delante del Señor de toda la tierra. Los caballos negros uncidos al carro salen hacia la tierra del norte. Los blancos salen tras ellos. Los volteados salen hacia la tierra del sur. Y los bayos salen e intentan recorrer la tierra. Entonces dijo: id, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Fin de la cita. ¿Ok? Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8. Esto es la lectura, hermanos, que hemos leído. Ok, mis amados, vamos a ver ahora esta gráfica. Esta gráfica es lo mismo que hemos leído en Zacarías capítulo 6. Vimos en la lectura 2 montes. Aquí están los montes. Vemos los carros que salen en medio de los montes, ¿ok? Y cada tiro de caballos tiene su respectivo color, ¿ok? Y cada uno va a una dirección diferente, ¿ok? Así que esto es una gráfica de lo que dice en Zacarías, ¿ok? Eso es Zacarías en imagen, hermanos. Zacarías 6 en imagen, ¿ok? Entonces vamos a anotar los puntos ahora para que podamos desarrollarlos, ¿ok? En el tema. Ok, el primer punto, vemos 2 montañas de bronce, ¿ok? Segundo punto, vemos 4 carros que salen entre estas 2 montañas. El tercer punto, vemos caballos de diferentes colores. En el cuarto punto, vemos que en el primer carro había caballo rojo. El quinto punto, vemos que en el segundo carro había caballo negro. En el sexto punto, vemos que en el tercer carro había caballo blanco. En el séptimo punto, vemos que en el cuarto carro había caballo bayo, ¿ok? Caballo gris y bayo, ¿ok? La escritura dice molteado, pero en la versión King James dice gris y molteado, ¿ok? 2 tiros de caballo en el cuarto carro. En el octavo punto vemos 4 espíritus del cielo. En el noveno punto vemos 4 diferentes direcciones donde van los caballos, ¿ok? Entonces debemos de comenzar con el primer punto. La primera pregunta que vamos a desarrollar es: ¿qué significan las 2 montañas de bronce? Los 2 montes que Zacarías vio en la visión, ¿qué significan? ¿Ok? Entonces vio 2 montes de bronce. ¿Será que estos montes son literales, hermanos? No. ¿Por qué? Porque ¿quién ha visto un monte en metal? Un monte de bronce. Nadie, ¿verdad? Entonces, estos montes son figuras que Dios emplea que Dios usa para enseñarnos algo. En toda la Biblia, Dios toma las cosas que nosotros sabemos, conocemos, para enseñarnos las cosas que no conocemos, que no sabemos, ¿ok? En este tema, en Zacarías 6,
él toma dos montes, ¿ok? Que nosotros conocemos, y el metal, que es bronce, ¿ok? Que tiene una característica especial en estos dos simbolismos. Dios tiene algo que enseñarnos, ¿ok? Así como en muchas partes en la Biblia, Dios toma algo que sabemos, que conocemos, para enseñarnos lo que no conocemos, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de este simbolismo en Zacarías capítulo 6, ¿ok? Entonces, primero debemos de hallar qué significa una montaña en la Biblia, ¿ok? Vamos a leer algunos textos que nos va a decir exactamente qué es una montaña, ¿ok? Primero leemos en Isaías capítulo 56, versículo 7, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fin de la cita. En esta cita Dios compara a su casa de oración con un santo monte, ¿ok? Allí vemos que un monte representa a la casa de oración, la casa de Dios, ¿ok? Leemos más textos. Leemos en Daniel capítulo 9, el versículo 16 primero y el versículo 20 después, ¿ok? Daniel capítulo 9, versículo 16 ahora dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Fin de la cita. Así que una vez más en esta cita, hermanos, un monte, ¿ok? Un monte es representado como Jerusalén, ¿ok? El pueblo de Dios, ¿ok? Daniel en la oración, ¿ok? Pide por su pueblo Jerusalén para que Dios lo perdone, pero lo compara con un monte. Leamos el versículo 20 ahora. Daniel sigue orando por Jerusalén. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Fin de la cita. Una vez más, hermanos, el texto compara a un monte con Jerusalén, el pueblo de Dios. Así que concluimos que un monte en la Biblia representa al pueblo de Dios, la casa de Dios, ¿ok? Así que cuando la Biblia en Zacarías capítulo 6 está hablando de dos montes, ¿está hablando de qué? Está hablando de dos iglesias. Y vamos a ver que estas dos iglesias, como vemos que hay un espacio que los separa, ¿qué? Porque la escritura dice que entre ellos salen 4 carros. Entonces vamos a ver que estas dos iglesias son en dos tiempos diferentes, en dos espacios de la historia diferentes. Debemos de hallar estas iglesias, ¿ok? Dos iglesias diferentes. Entonces hay otra cosa. Vimos que estos dos montes, que vemos que significan dos iglesias, vimos que estos dos montes tenían un metal, ¿ok? Que es bronce. Entonces, ¿qué es el bronce? El bronce es un metal, ¿ok?, que tiene una característica especial, hermanos. La característica del bronce, que es un metal que
no se deteriora. Un metal que tiene una característica eterna. Por eso que usted ve que hacen las estatuas en bronce. ¿Por qué? Porque cuando la lluvia le cae encima, el sol no se deteriora, no se va a deteriorar. ¿Ok? Entonces, el bronce tiene una característica eterna. Y vimos en la escritura, en Zacarías capítulo 6, que los dos montes, que son dos iglesias, estaban cubiertas de este metal, ¿ok? Que es el bronce, que tiene una característica eterna. ¿Quién tiene una característica eterna, hermano? Sí, solo Dios tiene una característica eterna. No tiene principio ni fin. Así que debe ser una iglesia, no una, sino dos iglesias en dos tiempos diferentes, donde Dios manifestó su poder entre estas iglesias. ¿Ok? Porque el metal, que es el bronce, ¿ok? El bronce es un metal que tiene una característica eterna. Entonces el metal bronce representa a Dios. El monte representa la iglesia. Entonces, con estos dos simbolismos juntos, un monte, ¿ok? Un monte cubierto de bronce significa un monte donde Dios se manifiesta en esta iglesia. Una iglesia que Dios se manifiesta a través de esta iglesia. Entonces, hermanos, la pregunta que debemos de hacernos, ¿ok? ¿Dónde en la iglesia, donde en la historia humana hallamos a estas dos iglesias? Estas dos iglesias donde Dios se manifestó, ¿ok? A través de ellas. Donde Dios usó su poder a través de estas dos iglesias. ¿Dónde en la historia humana? Vamos a ver, ¿ok? ¿Dónde lo hallamos? Primero, debemos de buscar estas dos iglesias en la era cristiana. ¿Por qué? Vamos a ver el porqué en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15, dice: y en medio de los 7 candelabros, hay uno semejante a un hijo de hombre. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fin de la cita. Así que este hijo de hombre, ya sabemos que es Cristo, de Cristo quien Juan está hablando en este texto. Entonces, puesto que este texto dice que el pie de Cristo está como bronce, así que Cristo se identifica con estas dos montes. Entonces, puesto que Cristo es hijo de hombre en el Nuevo Testamento, cuando nace de María, entonces debemos de hallar estas dos iglesias en la era cristiana. No sé si me entienden. Puesto que este texto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15, donde Juan identifica a Cristo como hijo de hombre, identifica a Cristo con el monte que vimos en Zacarías 6, el monte en bronce. Entonces debemos de hallar
estas dos montes en la era cristiana, porque en el Antiguo Testamento Cristo no era hijo del hombre. ¿Okay? Y aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15, dice que el pie de Cristo era de bronce bruñido. ¿Okay? Cristo se identifica con su iglesia. ¿Okay? Así que en la era cristiana hay una iglesia donde Cristo se manifestó con poder, donde Dios se manifestó en medio de ella. Sí, hallamos esta iglesia en Hechos capítulo 2, hermanos. ¿Ok? Hallamos esta iglesia en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, la iglesia primitiva. ¿Ok? Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fin de la cita. Así que vemos que la primera iglesia, ¿ok? Esta primera iglesia, que es el primer monte que vimos en Zacarías capítulo 6, lo hallamos en la era cristiana, que es la iglesia apostólica, hermano, en el día de Pentecostés. Ya sabemos, hermano, que Dios se manifestó a través de esta iglesia. Muchas maravillas se hicieron, ¿ok?, entre esta iglesia, hermano. Muchos milagros. Dios actuó poderosamente entre esta iglesia, mis amados. ¿Ok? Así que este primer monte lo hallamos ¿a dónde? Lo hallamos en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica en el día de Pentecostés. Entonces, los montes eran dos y hallamos uno. ¿Dónde está el otro? El otro todavía está futuro. Hay otra iglesia, hermanos, predicha por la Biblia, que será igual que la iglesia primitiva, igual que la iglesia apostólica, donde Dios se manifestará en medio de ella. Esta iglesia la hallamos, ¿ok?, en Joel capítulo 2, versículo 28. Primero leamos en Hechos de los Apóstoles, ¿ok?, esta cita del Espíritu de Profecía. Dice: a pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen número de remanentes que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesto de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento había anhelado. A este remanente se refiere Pablo cuando escribe: si el primer fruto es santo, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Fin de la cita. Así que el Espíritu de Profecía confirma una vez más que esta iglesia primitiva era una iglesia santa, donde Dios se manifestó en medio de ella. Entonces, vamos por el segundo monte ahora en Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Ok? Dice Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Leemos, dice: y después de esto derramaré futuro todavía
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también vuestros siervos y sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Fin de la cita. Así que antes del día grande y terrible de Jehová, que sabemos que es el juicio de los vivos, habrá una iglesia similar a la iglesia primitiva. Entonces será la iglesia triunfante. Estas dos iglesias, la iglesia primitiva apostólica y la iglesia triunfante, son aquellas dos montes que Zacarías vio en Zacarías capítulo 6 versículo 1 al 8. Maravilloso, ¿ok? La palabra de Dios es simplemente maravillosa, hermano, ¿ok? Dios toma estos simbolismos, ¿ok?, que tiene una significación específica para enseñarnos su palabra, ¿ok? El primer monte, decimos, simboliza la iglesia primitiva apostólica, donde Dios se manifestó con poder en medio de ella. Y el segundo monte significa la iglesia triunfante, que donde leemos en Zacarías, en Joel capítulo 2, que va a hacer que Dios va a manifestar poderosamente otra vez en esta iglesia. El espíritu de profecía comenta, dice: estudiar el segundo capítulo de los Hechos. En la iglesia primitiva el Espíritu Santo obró poderosamente por medio de los que estaban armoniosamente unidos. En el día de Pentecostés todos se encontraban de común acuerdo en un mismo lugar. Tenemos que demostrar ante el mundo que personas de todas las nacionalidades están unidas en Cristo Jesús. Entonces eliminaremos todas las barreras y unámonos en el servicio del Maestro. Fin de la cita. Maravilloso. Conflicto de Siglos, página 12, párrafo 1, dice: el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizará en el tiempo que precede inmediatamente la escena del gran día de Dios. Joel capítulo 2 versículo 28. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. Fin de la cita. Una vez más, el espíritu de profecía confirma que estas dos iglesias, ¿ok?, estos dos montes se halla en el día de Pentecostés, en la iglesia primitiva, y la otra antes del día grande y terrible de Jehová, antes del juicio de los vivos, la iglesia triunfante. Maravillosa es la palabra, ¿ok? Entonces, otra pregunta: el espacio entre los dos montes, ¿qué significa? Significa un lapso de tiempo entre la iglesia apostólica primitiva y la iglesia triunfante, ¿ok? Un tiempo entre la iglesia primitiva y la iglesia triunfante. Todavía estamos entre estos dos montes, porque no hemos llegado todavía a la segunda iglesia, al segundo monte, ¿ok? Entonces, ¿qué significan, ok, los tiros de caballos? Porque vimos entre estos dos montes había 4 tiros de caballos. ¿Qué significan estos tiros de caballos? Primero vamos a leer en Zacarías capítulo 1 versículo 8 al 11,
para ver qué significa un caballo, para ver, ¿ok?, los 4 tiros de caballo que simbolizan. Dice en Zacarías capítulo 1, versículo 8 al 11, dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, y cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que estaba conmigo: yo te enseñaré qué son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Versículo 11. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, ok, paramos aquí. Vemos que estos caballos tenían el don de hablar, y vemos que el ángel dijo que se les comisionaba a estos caballos, un trabajo que hacer en toda la tierra. Entonces, según el primer tema que hemos visto, los obreros de la hora undécima, quienes Dios empleaba en esta parábola en Mateo 20 para enviar a todo el mundo a trabajar en su viña. Sí, sus obreros. Y vemos aquí en Zacarías capítulo 1, versículo 8 al 11, que Dios enviaba a unos caballos a recoger la tierra. Y después de recogerla, ellos vinieron y dieron su reporte. Entonces, estos caballos que hablan son un simbolismo de unos líderes, unos siervos de Dios que llevan, ok, un mensaje al mundo. Son un simbolismo de obreros que Dios envía a su viña para trabajar. Entonces, estos caballos son líderes que Dios comisiona para hacer una obra en el mundo, hermanos. Así que vemos que estos caballos, ok, Dios toma mucho simbolismo para enseñar, ok, una iglesia. ¿Por qué Dios lo hace? Porque si Dios quiere representar a su iglesia como una iglesia apóstata, no la puede representar como un monte, porque un monte no es apóstata. Tiene que tomar una imagen, una figura, un simbolismo que representa algo que es apostasía. Entonces, ¿qué Dios va a tomar para representar a su iglesia apóstata? Toma una mujer prostituta, ¿ok? Porque una prostituta está en apostasía. Por eso que Dios toma esta figura para representar a su iglesia. Entonces, otra pregunta: cuando Dios quiere representar a su iglesia como una iglesia pura, una iglesia militante, triunfante, ¿qué imagen, qué figura Dios toma para representar a su iglesia? No puede tomar a un monte, porque un monte, si toma un monte, no va a mostrar la pureza de la iglesia. Pero Dios toma a una virgen para representar a su iglesia como una iglesia pura, ¿ok? Porque una virgen es pura, ¿ok? Así que, otra pregunta: cuando Dios quiere enseñar a su iglesia como algo fuerte, como algo firme, sí, toma una montaña. ¿Por qué? Porque una montaña es firme. Dios no puede tomar una mujer, tanto prostituta, tanto
virgen para representar a su iglesia cuando Él quiere enseñar a su iglesia firme. Porque la mujer no es algo fuerte, no es firme. Pero un monte sí. Un monte es firme. Por eso Dios toma varias figuras para enseñar a su iglesia, ¿ok? En cada momento que Él quiere enseñar. Ahora, cuando Dios quiere presentar a su iglesia como algo, ¿ok? Como algo que mueve, que se mueve, como una atalaya, como un laico, no puede tomar a un monte. Tiene que tomar a algo que corre, algo que es ágil, algo que es como una atalaya. Sí, toma a un caballo para representar a la iglesia como que hace movimiento, hermano. ¿Ok? Así que Dios toma varias imágenes para enseñar a su iglesia, ¿ok? Según que Dios quiere enseñar. En esta parte vemos que estos caballos simbolizan a un ministerio, unos líderes a quien Dios dio una misión, ¿ok? Para recorrer la tierra. Unos obreros, ¿ok? A quienes después vinieron y dar un reporte al ángel que estaba entre los mirtos. Así que confirmamos que estos caballos, ¿ok? Que salen entre los montes son líderes, ¿ok? Son líderes a quien Dios comisiona aún un mensaje para dar en el mundo, ¿ok? Entonces, vemos que cada uno de los tiros de caballo tenía un carro atrás, tiraba un carro. ¿Qué significan los carros? ¿Qué significan los carros atados con los tiros de caballo? Entonces, ¿qué llevan los líderes? Los líderes llevan la iglesia, ¿ok? La iglesia sigue a los líderes. Entonces, estos carros simbolizan a la iglesia, los caballos, los líderes. Repito, los caballos simbolizan el ministerio de la iglesia y los carros simbolizan a la iglesia en sí, ¿ok? Porque los líderes son los que dirigen, que llevan a la iglesia. La iglesia sigue a los líderes, ¿ok? Entonces, puesto que hemos visto que son los caballos primero, que son líderes con un mensaje, y vimos 4 tiros de caballo, son 4 iglesias, ¿ok? 4 ministerios diferentes, en diferentes épocas que vamos a ver, ¿ok? Con un mensaje. Los 4 vientos, ahora, ¿qué simbolizan? Los 4 vientos vienen del cielo, dice el ángel. No pueden ser los 4 vientos de Apocalipsis 7, porque los 4 vientos del Apocalipsis 7 estaban retenidos en cada rincón de la tierra. Tampoco pueden ser los 4 vientos de Daniel 7, porque los 4 vientos de Daniel 7, ¿ok? ¿Qué hacían? Embruían el mar, ¿ok? Estos 4 vientos de Daniel 7, ¿ok? Agitaba el mar, ¿ok? Pero estos 4 vientos, como dice el ángel en Zacarías capítulo 6, dice que salen del trono de Dios. No puede ser ni los 4 vientos de Apocalipsis 7, ni los 4 vientos de Daniel 7. Entonces, ¿qué son estos 4 vientos? Estos 4 vientos son los mensajes que Dios da a cada uno de estos 4 ministerios que vemos que salen entre los 2 montes, ¿ok? 4, cada uno tenía un mensaje, porque un ministerio, una iglesia tiene
un mensaje que predicar en el mundo, un evangelio para predicar. Este evangelio viene de Dios. Por eso vemos que los 4 vientos vienen de Dios. ¿Ok? Así que continuamos, hermanos. ¿Qué representa el primer tiro de caballo? Que tenía caballos rojos. ¿Ok? Caballos rojos. Entonces, ¿qué significa? Primeros Escritos, página 10, párrafo 2, nos dice: en el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de su vestidura era rojo. Llevaba manto de un blanco purísimo y muy brillante corona. Cuando los saludábamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires, que habían sido muertos por su nombre. Fin de la cita. Así que, en una visión, la hermana White vio una hueste que llevaba manto blanco, de un blanco purísimo, que el borde de este blanco eran rojo, y Jesús le dijo a la hermana White que eran mártires. ¿Ok? Como dice en la Biblia, que rojo es simbolismo de efusión de sangre. ¿Ok? Por eso que vemos que el primer tiro de caballo son caballos rojos, porque eran mártires. ¿Ok? Eran mártires. Encontramos a estos primer tiro de caballo. ¿Ok? ¿Qué iglesia representa? Representa la iglesia desde el año 34 después de Cristo hasta 538 después de Cristo. ¿Ok? La mayoría de estos líderes eran mártires. Hasta los mismos apóstoles eran mártires. El único de los apóstoles que no eran mártir era el apóstol Juan. Pero los demás eran mártires. Y muchísimos más, millones de dirigentes y miembros de estas iglesias primitivas eran mártires, hermanos. Por eso que es representado con caballos rojos. ¿Ok? Así que, ¿qué sigue a estos caballos? ¿Qué tiro de caballo sigue a los caballos rojos? Caballos negros, hermano. ¿Ok? La escritura dice que los segundos caballos eran negros. El segundo tiro de caballo eran negros. ¿Ok? ¿Qué representa él? Entonces, ¿qué simbolizan estos caballos? ¿Ok? Estos caballos negros. Negro, en la Biblia, en profecía, significa oscuridad, significa esclavitud. ¿Qué tiempo después de la iglesia apostólica que era negro? Exactamente. El tiempo cuando la iglesia católica, el papado, tomó posesión de la iglesia de Dios. ¿Ok? Esclavizó a la iglesia de Dios. Del 538 hasta 1798. Este tiempo, ¿ok? Sí, la Biblia lo llama los 1260 años, ¿ok? De la supremacía papal. Entonces, este tiempo es representado por los caballos, el tiro de caballo negro, ¿ok? Porque negro es el simbolismo de esclavitud, y exactamente vemos que la iglesia de Dios en aquel tiempo estaba en esclavitud. Una persona para adorar a Dios en aquel tiempo lo debía hacer en los montes, en las cavernas, ¿ok? Si no, el papado, ¿ok?, lo mataría. ¿Ok? Y también vemos que el negro es simbolismo de
oscuridad. Y exactamente en aquel tiempo, en estos 1260 años, vemos que el papado no permitía a nadie que tenga una Biblia, que se lea la Biblia. Solamente los papas deben de leer, una porción de Biblia y en otro idioma, en latín, una lengua muerta, para que nadie entiende nada, Así que realmente que vemos que ese tiempo era un tiempo de oscuridad y un tiempo de esclavitud, Entonces, después de los caballos negros, ¿qué tiro de caballo sigue? Sigue los caballos blancos, Siguen los caballos blancos. Blanco es lo contrario de negro, puesto que hemos visto que negro significa esclavitud y oscuridad, que era el tiempo de 538 a 1798. Entonces, el blanco debe ser un tiempo después de 1798, un tiempo donde había libertad, donde había luz. ¿Qué tiempo es este? Exactamente ese tiempo lo hallamos, después de 1798, y es un tiempo de libertad religiosa. Cuando el papado en 1798, le dieron el golpe mortal, mataron al Papa Pío VI, entonces las iglesias se liberaron. Había una era de libertad, hermanos. Y hasta ahora estamos gozando de esta era de libertad religiosa. Cada uno sirve a Dios como lo desea. No hay persecución, no hay oscuridad. Y cada uno tiene Biblia. Podemos leer la Biblia y interpretarlo como queramos. Por eso que, hermanos, hoy en día hay tantas religiones que sabe que cada uno toma la Biblia y lo interpreta breve. Entonces, hermanos, ese tiempo, después de la iglesia primitiva, ese tiempo simbolizado con los caballos blancos simboliza el tiempo donde había libertad religiosa después de la herida mortal del papado, desde 1833 hasta 1844, cuando una luz brillaba sobre las iglesias en aquel tiempo, que era la luz del primer ángel, las 2300 tardes y mañana, la purificación del santuario, así que exactamente vemos que este tiempo de los caballos blancos había luz, y ese tiempo también había libertad religiosa. Por eso que es representado por un caballo blanco, que exactamente es simbolismo de libertad y luz. Dios es maravilloso, hermano. Estos simbolismos son exactamente lo que son, Entonces, hermanos, vamos a ver, antes de pasar al cuarto tiro de caballo, que es el tiempo de nosotros, que es lo más que nos concierne a nosotros, vamos a ver las diferentes direcciones que van los primeros tiros de caballos. ¿Dónde va el primer tiro de caballo? La escritura no dice la dirección que va el primer tiro de caballo. ¿Qué caballos eran? Eran caballos rojos. ¿Por qué no menciona dónde van los caballos rojos? Porque eran mártires, hermanos. No fueron por ninguna parte, porque se murieron antes de tiempo.
murieron antes de tiempo no fueron en ninguna parte. Por eso que la escritura no menciona dónde iban. ¿Ok? Solamente dice dónde van los caballos negros, dónde van los blancos, dónde van los grises y dónde van los varios. ¿Ok? Entonces, leámoslo en Zacarías 6:6, dice: los caballos negros unidos al carro salen hacia la tierra del norte. ¿Dónde iban los caballos negros? El segundo tiro de caballo hacia el norte. ¿Qué hay en el norte donde iba este tiro de caballo? Vimos que este segundo tiro de caballo, que es negro, representa a la iglesia católica. ¿Ok? En aquel tiempo que tomaba a la iglesia de Dios en cautiverio y tomaba a la luz la Biblia y daba, y daba lo que quieran a la iglesia de Dios. ¿Ok? Entonces, vemos que este tiro de caballo, que es representado por la iglesia católica, iba por el norte. ¿Qué hay en el norte? Ezequiel capítulo 26, versículo 7, nos va a decir qué hay en el norte para ver dónde iba estos caballos negros, la iglesia católica. Dice: porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí que del norte traigo a contratiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que, ¿qué hay en el norte? Babilonia. Y vemos que la iglesia católica, los caballos negros van al norte. Por eso que la iglesia católica es llamada Babilonia. ¿Ok? Y exactamente vemos que este tiro de caballo va al norte. ¿Ok? Son babilonios. En Historia de la Redención, en la página 369, párrafo 2, dice: Barnes, Fitch y los fieles amigos de Tyndall se levantaron para defender la verdad. Los Ridley y los Cranmer produjeron contra la tarea. Estos dirigentes en la Reforma inglesa eran hombres eruditos y muchos de ellos habían sido sumamente estimados por su celo y su piedad en la iglesia de Roma. Su oposición al papado era el resultado de su verificación de los errores de la Santa Sede. Su conocimiento de los misterios de Babilonia le dio más poder a su testimonio contra ella. Fin de la cita. Así que vemos algunos hermanos que hablaban en contra de Roma en aquel tiempo. ¿Ok? Dios tuvo muchos representantes, aunque murieron, pero no faltó hombres, atalayas, laicos fieles en aquel tiempo que denunciaba a la iglesia católica. En el conflicto de los siglos, en la página 496, dice: siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían toda su doctrina. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo que restringir la libertad de conocimiento. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII,
miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias, y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirio. Fin de la cita. Así que la iglesia protestante sigue los pasos de Roma, dice esta escritura. ¿Qué simboliza? ¿Qué hay en esta? ¿Por qué el texto dice que los protestantes siguen el paso de Roma? Exactamente, vemos que los caballos blancos, los protestantes, los caballos blancos seguían a los caballos negros. Así dice la escritura en Zacarías capítulo 6, versículo 6. Los caballos blancos siguen a los negros. ¿Dónde iban los negros? Los negros iban al norte, a Babilonia. Y los blancos los siguen. Así que tanto los caballos blancos, la iglesia católica, tanto los blancos, las iglesias protestantes, van al norte. ¿Ok? Ambos son llamados Babilonia. Y exactamente en Apocalipsis capítulo 14 vemos que las iglesias protestantes son llamadas Babilonia. ¿Por qué? Porque rechazaron al mensaje del primer ángel, al mensaje de Guillermo Miller, la luz, la verdad presente para aquel tiempo. Dios los llamó Babilonia. Y exactamente el texto, la cita en Conflicto de los Siglos, dice que ellos están siguiendo a Roma. Maravillosa es la palabra de Dios. Entonces, llegamos al punto donde nos concierne ahora, la paradoja. Porque el tema se titula La paradoja de las edades. Entonces, hallamos en la parte donde hay la paradoja. Vemos que en el cuarto tiro de caballo hay dos grupos de caballos, dos diferentes colores y dos direcciones diferentes. ¿Ok? Entonces, esta es la paradoja, porque este cuarto tiro de caballo es diferente a los tres primeros. En los tres primeros habían caballos de un solo color, y cada uno de los tiros de caballo iban a una sola dirección. Sin embargo, en el cuarto y en el último tiro de caballo vemos dos tiros de caballos, dos colores diferentes. Cada tiro tiene un color diferente. ¿Ok? El primer tiro de caballo iba a la tierra del sur, y el segundo quería ir a recorrer la tierra, y al final se les permitieron ir a recorrer la tierra. Entonces, hermanos, ¿cuál es el simbolismo de esta paradoja? Y exactamente simboliza el tiempo después de Guillermo Miller. Y el tiempo después de Guillermo Miller es el tiempo de la iglesia adventista del séptimo día, hermano. Exactamente nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? La iglesia adventista del séptimo día, entonces vemos que hay dos grupos de líderes, dos grupos de dirigentes. Sin embargo, hay un grupo que son mencionados primero. Este grupo está atado adelante del carro. Y estos caballos eran grises. La escritura, el texto que hemos leído dice molteado, pero en la original, en el King James, dice grises. Eran grises. ¿Ok? Y el segundo tiro de caballo que vienen después de ellos eran ¿cómo? ¿De qué color? Bayos. Color bayos.
bayos es un color fuerte que casi que parece a rojo, pero no es rojo, es más ¿cómo puedo decir? Fuerte que rojo, es un poco más oscuro que rojo, ¿ok? No sé si han visto este color de caballo, ¿ok? Es un caballo vigoroso y fuerte, ¿ok? Entonces son los segundos. Entonces la iglesia, según este texto, tiene dos grupos de líderes, hermanos, ¿ok? Dos grupos de líderes. ¿Quiénes son? Porque según aparenta, hay un solo grupo de líderes en la iglesia, desde la conferencia general hasta los dirigentes locales, ¿ok? Y ellos están al frente de la obra, ¿ok? Entonces, estos dirigentes, desde la conferencia general hasta los dirigentes locales, son representados por los caballos grises, los que son atados primero en el cuarto carro. Entonces, ¿gris qué es? El gris es un color compuesto de negro y blanco, exactamente igual que de lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, que los ministros, ¿ok? Los ministros, el ángel de la iglesia de la Odisea no es ni frío ni caliente, sino tibio. Y aquí ellos son simbolizados como gris. No son ni negro ni blanco, son gris, una composición compuesta. Entonces, esta composición simboliza, igual que en Apocalipsis 3, ser tibio significa ser hipócrita. Lamentablemente no lo digo yo, sino la escritura lo dice. ¿Ok? Entre los dos significa ser hipócrita. No soy ni cristiano ni pagano. Lamentablemente es así. Y ellos son atados primero. Tienen el primer lugar en este tiro de caballo. ¿Ok? Exactamente como vemos hoy en día que la conferencia general, ¿ok? Desde la conferencia general hasta los dirigentes locales tienen el primer puesto en dirigir la iglesia. Pero existe otro grupo de dirigentes en la iglesia. Son aquellos que luchan para que la iglesia sea purificada. Son aquellos que luchan para dar el último mensaje a la iglesia. Notemos que el segundo tiro de caballo, los caballos bayos querían ir a recorrer la tierra. Esto significa, recorrer la tierra significa dar el último mensaje al mundo, el fuerte clamor. Si ellos querían dar el fuerte clamor, esto significa que ellos tenían el mensaje del fuerte clamor. Entonces, este segundo tiro de caballo son unos dirigentes que tienen el último mensaje de amonestación para el mundo, el mensaje adicional al mensaje del tercer ángel, cuando va a hacer un fuerte clamor, según primeros escritos, página 277. Son aquellos donde se menciona en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, en la página 77, son simbolizados como estrellas, que cuando la oscuridad está densa, ellos van a aparecer, pero están ahí en la iglesia, están en el segundo ramo, en el segundo tiro, pero están ahí, están luchando, están llevando el mensaje a cada uno de los miembros de la iglesia.
iglesia individualmente en sus casas, pero sí lo están haciendo. Tienen el mensaje de amonestación final, el mensaje de reforma. Este último de grupo. En Testimonio para los Ministros, en la página 490, párrafo 1, dice: los movimientos espasmódicos y caprichosos de algunos que pretenden ser cristianos están bien representados por la forma en que se muevan los caballos fuertes pero no domados. Cuando uno tira hacia adelante, el otro tira hacia atrás. A la voz del amo, uno avanza y el otro se queda inmóvil. Si los hombres no van a avanzar de común acuerdo para llevar a cabo la grandiosa obra que hay que hacer en este tiempo, habrá confusión. Y exactamente en este cuarto tiro de caballo vemos que hay confusión, hermanos. Hay una paradoja. El primer tiro de caballo quería ir al sur y el segundo quería ir a recoger la tierra. Hay confusión, como dice la escritura aquí. Ay, ay, ay. Entonces, hay dos influencias en la iglesia que se ejerza sobre los miembros. El espíritu de profecía lo confirma. En Testimonio para los Ministros, en la página 46, dice: mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Fin de la cita. Ay, ay, ay. Y sabemos, hermanos, usted y yo, que tanto Satanás como Cristo trabaja, por medio de agente humano. Tanto Cristo como Satanás no va a aparecer físicamente para influenciar a los miembros de la iglesia. Cada uno tiene sus agentes dentro de la iglesia para influenciar a los miembros. Y esos son los dos dirigentes. Los dos grupos de dirigentes que vemos en el cuarto carro. Entonces, las direcciones que iban, cada uno iba para una dirección diferente. Zacarías 6:6 dice: los caballos negros uncidos, al carro salen hacia la tierra del norte, y ya vimos eso. Los blancos salen tras de ellos. Esos son los protestantes que iban detrás de los católicos. Ambos van al norte, que son Babilonia. Sigue diciendo el texto. Los molteados, los grises, salen hacia la tierra del sur. Así que este primer tiro de caballo en el cuarto carro iba ¿a dónde? A la tierra del sur. La pregunta es ahora: ¿qué hay en el sur donde iba este primer tiro de caballo? Representado por los dirigentes actuales de la iglesia, desde la conferencia general hasta los dirigentes locales. ¿Dónde van? Al sur. ¿Qué hay en el sur, hermano? Dice en Josué capítulo 15, versículo 4, dice: de ahí la frontera pasaba de Asmón y continuaba por el arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta será vuestra frontera del sur. Fin de la cita. ¿Qué hay en el sur? Egipto. Así que los dirigentes actuales, representados por el tiro de caballos grises, lleva a la iglesia al mundo.
porque Egipto es un simbolismo de la mundanalidad. Por eso, hermano, que vemos que tantas fiestas mundanas son legales, son festejadas en la iglesia. Por eso que tantas abominaciones del mundo entran a la iglesia. ¿Y quién los aprueba? El ministerio de la iglesia, los caballos grises. Lamentablemente es así. Porque si vemos en el mismo folleto que sale de la división interamericana, vemos que los temas de las escuelas sabáticas, cuando llega a diciembre, festeja Navidad. Cuando llega a San Valentín, festeja San Valentín. Cuando llega a 8 de marzo, festeja el Día de la Mujer. Cuando llega a Día de Madre, festeja el Día de Madre. Así sucesivamente. Son las abominaciones que salen desde la cabeza de la iglesia para alimentar a los miembros de la iglesia. Lamentablemente esta es la situación de nuestra querida iglesia adventista del séptimo día. Los dirigentes actuales que hacen corrompen a la iglesia. Estos caballos grises que llevan a la iglesia al sur, que es Egipto, símbolo de la mundanalidad. Lamentablemente el espíritu de profecía va a confirmar que la iglesia va hacia el sur. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 201. Dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo de Dios. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor del mundo han vivido en el corazón, sin temor a ser descartados o cortados. Pecados graves y pues presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros, y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos los contornos. Sigue diciendo en el párrafo siguiente: la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. ¿Dónde va la iglesia? Hacia Egipto, dice aquí. Sin embargo, son pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan la iglesia por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian. Dios os ha hablado de su palabra y de los testimonios. La luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatendidos. El resultado se ve claro en la fila entre nosotros de pureza, dedicación y fe fervorosa. Fin de la cita. Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 201, párrafos 2 y 3. Esta es nuestra condición. Estamos yendo firmemente hacia Egipto, hacia el mundo. Lamentablemente, ¿quién nos está llevando? El ministerio actual, que es desde la conferencia general hasta los dirigentes actuales. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va el otro tiro de caballo? Zacarías capítulo 6, versículo 7 nos dice: y los vallos, el segundo tiro de caballo en el cuarto carro, y los vallos salen e intentan recoger la tierra. Entonces dijo
y recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Fin de la cita. Así que ellos querían recorrer la tierra, cumplir Mateo 24, versículo 14. Este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, ¿ok? Como testimonio, y después vendrá el fin. Estos obreros, estos dirigentes representados por los caballos bayos, ¿ok? Querían recoger la tierra, ¿ok? Tenían el mensaje del fuerte clamor. Si no hubieran querido ir a recoger la tierra. Entonces vemos que el ángel al final les dio la orden de ir a recoger la tierra, y ellos fueron a recoger la tierra. Significa que ellos tarde o temprano van a dar el fuerte clamor. Aunque Satanás hace lo que quiera, el fuerte clamor se va a dar, ¿ok?, en el mundo. Y en el tema que sigue vamos a ver cómo son desatados estos dos grupos de caballos, porque tienen que desatarse, porque son atados en el mismo carro. Uno va hacia el sur, el otro quiere ir a recoger la tierra. Y puesto que el ángel le dio la orden a los que querían ir a recoger la tierra, de ir a recoger la tierra, esto significa que se cortó la soga que los ataba. Vamos a ver cómo en el siguiente tema, cómo se va a cortar esta soga, ¿ok? Para que finalmente cada uno va para un lugar y el otro para el otro lugar, ¿ok? Esto fue el tema, hermanos. Vemos muchas lecciones para nosotros, ¿ok? Y una paradoja muy significativa para nosotros en el cuarto carro. Espero que Dios los haya bendecido y entendieron ese tema y este glorioso mensaje sobre nosotros. Bendecimos al cielo por este mensaje. Oramos para terminar. Amantísimo Dios, gracias por este maravilloso mensaje donde nos has enseñado muchas cosas, que debemos de ser como los obreros representados por los caballos bayos, para que podamos tener el mensaje de amonestación final y para presentar a la tierra. Señor, te pedimos que estés en nuestro corazón para que podamos seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Cristo te pedimos esos favores con el perdón de nuestras ofensas. Amén.